Ok, bueno, les doy la más cálida de las bienvenidas a nuestra asignatura, que es la materia de Derecho Fiscal e Impuestos. Es una asignatura bastante técnica en la cuestión jurídica, eh, y además demasiado densa. Bueno, todas las asignaturas son densas si nos lo proponemos, ¿verdad? Voy a hacer brevemente la introducción de las unidades que va a tener nuestra materia. Igualmente, pues en el material de apoyo, ahí nos podemos encontrar con el temario ya más desglosado, pero me gustaría hacer algunos comentarios al respecto de de cada una de las unidades, de todas las unidades. Bueno, lo primero es revisar muy brevemente que nosotros vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete clases para poder revisar nuestras unidades, que son cinco. Entonces no hay que perder ninguna clase porque nos podemos atrasar. Bueno, esta asignatura está pensada para la licenciatura en administración, tengo entendido, y tiene una propuesta de 5 unidades. La primera unidad es de introducción al estudio del derecho fiscal y al marco jurídico. Eh, Posteriormente, en la unidad 2 tenemos el tema de tipos de contribuciones e impuestos federales. Posteriormente, en la unidad 3 veremos impuestos estatales y municipales. En la unidad 4 procedimientos fiscales y obligaciones de los contribuyentes. Y en la unidad 5 planificación y estrategias fiscales. Nosotros de manera muy general nos vamos a encontrar con que algunas de estas temas son muy densos y entonces veremos una embarradita, pero nos queremos concentrar bastante en identificar ciertos elementos de los impuestos y las contribuciones para que cuando nosotros nos encontremos en la vida práctica o en la vida académica con la necesidad de estudiar nuevamente estos impuestos o de aplicar estos impuestos, tengamos la habilidad de hacer la lectura de estos elementos, ¿no? Es decir, presentamos muy bien detallados los elementos comunes de los impuestos y cuando tengamos que revisarlos en otros contextos, no sea fácil, a pesar de que no revisemos todos en estos momentos. A nivel federal, tengo planeado que revisemos algunos impuestos que son los más importantes, eh, porque contribuyen en mayor medida para el gasto público. El más importante, sin lugar a dudas, es el impuesto sobre la renta. También tenemos planeado revisar el impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS. Adicionalmente, a nivel estatal y municipal, estaremos viendo el impuesto sobre la propiedad, impuesto sobre transmisión de la propiedad e impuestos sobre los servicios. Eh, Aquí quiero precisar un asunto. Cada legislación de cada estado le ha puesto el nombre al impuesto según ellos consideren, atendiendo a ciertos principios de la técnica jurídica a la hora de elaborar las normas y las leyes. Entonces, puede variar el nombre que tengan en la Ciudad de México o en el Estado de México. Por eso esencialmente decimos impuesto sobre la transmisión de la propiedad, siendo que en la Ciudad de México es impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles y en el Estado de México es impuesto sobre sobre las formas de transmisión de la propiedad e impuestos sobre adquisición de bienes inmuebles. Y en cada estado irá cambiando el nombre de este impuesto. Sin embargo, en esencia, pues lo que estamos nosotros grabando es la transmisión de la propiedad, o la tenencia de la tierra en el caso del predial, etcétera. En nuestra unidad 4, que se llama Procedimientos Fiscales y Obligaciones de los Contribuyentes, vamos a revisar dos funciones. Una es la auditoría y la revisión fiscal. ¿Quiénes tienen la facultad para hacer una revisión fiscal de de nuestras obligaciones? ¿Quién es el órgano encargado de ello? Y más o menos cuál es el procedimiento. Y también el ir trazando para la quinta unidad una estrategia fiscal para minimizar el pago de impuestos. Y veremos con mayor detalle algunos medios de defensa para el caso de cobros indebidos,
o para solicitar el recálculo de nuestras obligaciones, como lo podría ser el juicio de nulidad, también los juicios de amparo y en el procedimiento de auditoría, pues algún procedimiento administrativo para asumir el crédito fiscal. Y bueno, eso es lo que de manera muy general estaremos estudiando en esta asignatura. Ok, voy a compartir pantalla para que hagamos una serie de anotaciones. Me gusta iniciar el estudio del derecho fiscal por su utilidad. De alguna manera nosotros en nuestra vida práctica, en nuestra experiencia profesional, eh, porque es también cultura popular, hemos tenido contacto con el tema de los impuestos. A lo mejor no podríamos dar una definición muy sesuda de lo que son los impuestos, pero sí bien tenemos una idea general y con eso nos basta. Por eso, regularmente las asignaturas en Derecho o en Contaduría iniciamos diciendo, ¿qué es? Vamos a definir. En este caso, nosotros ya tenemos una noción intuitiva de qué son los impuestos, lo vamos a ver de manera sesuda, pero me interesa comenzar con otro acercamiento. Me interesa que iniciemos preguntándonos, ¿para qué cobramos impuestos como Estado y para qué pagamos impuestos como ciudadanos? ¿Ok? Bueno, aquí hay una cosa muy importante y es el fundamento de toda esta obligación. Es el funcionamiento y obligación del Estado. El Estado nosotros lo consideramos o lo denominamos en derecho como una ficción jurídica, es decir, es un concepto que solo podemos entender a través de nuestra razón, de nuestra imaginación, si lo queremos ver así. Entonces, es una ficción jurídica, lo podemos considerar una persona de derecho colectivo. Y bueno, hace bastantes años hubo un debate muy importante sobre cuáles eran las finalidades del Estado, para qué vivimos en sociedad, más allá de nuestra obligación, de nuestra necesidad natural de vivir en grupos, cuál es la utilidad de vivir en estos grupos y de establecer jerarquías, normas, reglas, costumbres e inventarnos una moral. Y entonces a lo que llegaron en esta discusión los filósofos fue a decir, el Estado tiene una finalidad esencial que es el de brindar protección, lo que ponemos fines del Estado, brindar protección, eso diría el filósofo Thomas Hobbes, y nuestro filósofo John Locke del liberalismo económico nos diría que la finalidad del Estado es alcanzar el máximo nivel de bienestar posible. Entonces, como colectivo, le hemos encargado al Estado una gran responsabilidad, que nos brinde la protección en todos sus niveles, material, personal, seguridad jurídica, y adicionalmente le hemos dado un objetivo positivo, que nos alcance, nos permita alcanzar el máximo nivel de bienestar posible en todos, de nuevo, los sentidos, en la salud mental, en la salud física, en la alimentación, vivienda, cubrir todas nuestras necesidades y alcanzar el mayor grado de comodidad posible. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de una herramienta
que es el gasto público. Necesitamos gastar recursos, en este caso no solamente dinero, pero en nuestro sistema, en el sistema actual de la moneda fiduciaria, pues los recursos se transforman de una manera intangible en dinero. Entonces, para nosotros es más entendible considerarlo así. Para alcanzar los fines del Estado, nosotros requerimos hacer este gasto público. Entonces, para alcanzar, voy a cambiar, para lograr los fines del Estado, debemos ejercer el gasto público. Esa es una frase que a mí me gusta mucho repetir cuando estamos enseñando ya sea derecho fiscal, derecho financiero, alguna de estas asignaturas es una frase, seguramente la leímos en algún lugar, pero ya no me acuerdo. Entonces, así la vamos a decir como anónima, ¿verdad? Diremos, la mejor herramienta para hacer cumplir la ley es el gasto. Lo ponemos en estos términos. La ley más importante en ese país, la ley de leyes, la autoridad que autoriza, diríamos en derecho, es la Constitución. Y la Constitución nos da un desglose de muchos derechos que todos los ciudadanos tenemos. Por ejemplo, tenemos derecho a la salud. ¿Cómo ejercemos ese derecho los ciudadanos? Bueno, accediendo a ir al hospital, recibir el medicamento, que nos hagan análisis, todo este proceso. Bueno, ¿y qué necesita hacer el Estado para brindarnos ese servicio? Pues ejercitar el gasto de la manera correcta, tener la infraestructura, que no solamente es el edificio, yo le llamo infraestructura de tuercas y tornillos, porque es la cuestión del equipo, la cuestión del mobiliario, de los edificios, pero también infraestructura se refiere al personal capacitado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, a través del gasto. Entonces, por eso decimos o resumimos, la mejor herramienta para hacer cumplir la ley es el gasto público. Es la más efectiva herramienta que tiene el Estado. Entonces, nosotros hemos logrado responder a la pregunta, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Para qué pagamos impuestos? Para que el Estado pueda, o mejor dicho, a ver, lo ponemos en esos términos. Nosotros pagamos impuestos para contribuir al gasto público y de esa manera alcanzar el máximo nivel de bienestar posible. Esa es la finalidad última del gasto público. Por eso nosotros en derecho financiero, en cuestión de derecho administrativo, se ha intentado y se le ha puesto candados para que el Estado no pueda gastar ese dinero del gasto público para beneficiar solo a ciertos grupos. Debe beneficiar al público en general. Pero bueno, nosotros nos quedamos hasta ahí, hasta la presentación de ello. Regresamos ahora al concepto de impuesto. Los economistas, los financieros más avesados en estos temas, les gusta decir que el impuesto, es una frase muy romántica, pero dicen, el impuesto es el costo de la civilización. Esa es la frase tan filosófica, ¿no? Es una máxima. Ahora, se desglosa en ríos y ríos de tinta, platicándonos pues que lo que hemos dicho de manera o hemos anunciado de manera muy breve. Para acceder al derecho a la salud, pues se requiere que el Estado participe ejerciendo el gasto. Y para el tema de la vivienda, pues requerimos que el Estado ejerza el gasto. Y la educación lo mismo, el acceso a la información, etcétera. Entonces, de ahí nos dice, el costo de vivir en una sociedad civilizada o en un Estado civilizado que nos separa de la barbarie tribal es
el cobro de impuestos para organizar esos recursos en colectividad para alcanzar estos fines del Estado. Ahora, de manera técnica o jurídica, ¿a qué le vamos a llamar nosotros este concepto de impuesto? ¿Qué le vamos a decir que es el impuesto de manera técnica? El impuesto es la situación de derecho y de hecho que obliga a una persona a contribuir en razón de una actividad, un hecho o situación. Lo explicamos. Seguramente en los diccionarios jurídicos, en los libros de la materia, encontraremos otras definiciones. Esta es una definición que hemos construido al paso del tiempo y que voy a explicar. ¿Por qué decimos que es una situación de derecho y de hecho? Bueno, decimos que es una situación de derecho porque la ley ha establecido el mandato. Por ejemplo, la ley establece para ciertos casos, imaginamos un delito. Cuando una persona comete homicidio, dice al que prive de la vida a otro. Es una situación de derecho que se está estableciendo. Cuando alguien haga esto, le corresponde esta consecuencia. Entonces, el impuesto es una situación de derecho que ya estableció la ley. Cuando una persona importe o un intermediario importe un auto nuevo, deberá pagar este impuesto. Entonces, eso ya está en la ley, en la situación de derecho. Y posteriormente se da la situación en la vida real, la situación de hecho. Ya alguien efectivamente importó ese auto. Entonces, el impuesto es la situación de derecho y de hecho que obliga a una persona a contribuir en razón de una actividad, un hecho o una situación. Entonces, es lo que estamos diciendo. Actividad, por ejemplo, la importación, ¿no? O el hecho, un consumo. Cuando compramos nosotros unas papitas, estamos pagando el IVA. Hay un hecho. Y después, una situación. Por ejemplo, la compraventa de una casa, ¿no? Entonces, aquí estamos tratando de englobar eh, varias, eh, varios orígenes de lo que es un impuesto. Pero esencialmente, un impuesto es una situación de derecho establecida por la ley que nos obliga a contribuir al gasto público. Es curiosa la palabra contribuir, porque para nosotros en derecho fiscal eh, engloba todas las aportaciones de alguna manera que los ciudadanos hacemos al Estado o que estamos obligados a hacerlo. Pero la ley los distingue. El, voy a poner, el Código Fiscal de la Federación establece una división para estas clases de contribuciones y nos dice, el más importante de todas las contribuciones, bueno, eso no lo dice, lo explicamos después, pero nos lo separan impuestos en aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, ¿ok? Entonces, seguimos planteando. Nuestra asignatura se llama Derecho Fiscal e Impuestos. Entonces, si ustedes recordarán estos diagramas de Venn que veíamos en la escuela, que veíamos en matemáticas,
Estoy buscando la herramienta para hacer una PC. En un diagrama de Venn, perdón, podríamos establecer cuáles son los elementos que integran un conjunto en matemáticas, ¿verdad? Y decíamos todo lo que no está dentro de este conjunto, todos los demás elementos distintos, les vamos a llamar eh, conjunto universo, ¿no? Aquí está cargando su pizarra, pues esperemos un momentito. Y decíamos, bueno, en términos generales, las contribuciones las establece la ley para que las consideremos como el conjunto universo. Todas son contribuciones. Y una parte o un tipo de esas contribuciones, como si habláramos nosotros de, por ejemplo, los primates, ¿no? Entonces nos estaría diciendo, bueno, pues unos son los gorilas, otros son los chimpancés, los orangutanes, los seres humanos, ¿no? Por ejemplo. Y una de ellas es el impuesto. Nosotros ya platicamos sobre el impuesto, lo conceptualizamos. Después tenemos otra que es aportaciones a la seguridad social. Entonces, estas aportaciones de la seguridad social las vamos a entender como um, la aportación o la obligación, la situación de derecho de una persona en un contexto particular que está obligado a pagar en relación por su trabajo. Propiamente en otra asignatura, en las licenciaturas, se estudia lo que vendría a ser la seguridad social. Entonces, aportación de seguridad social sería esa situación de derecho que obliga a una persona por su relación de trabajo a contribuir al Estado, si todos son al Estado, ¿no? En este caso es a un organismo en particular, que podría ser el Seguro Social o el ISSSTE, ¿verdad? Y tenemos posteriormente las contribuciones de mejoras. Es interesante esto de las contribuciones de mejoras porque a pesar de que están establecidos en la ley, por lo menos en la ley de ingresos de la Ciudad de México y a nivel federal, si no me equivoco, el apartado que viene es cuánto esperamos recaudar por contribuciones de mejoras y al menos, así lo puedo decir con toda certeza porque tengo toda una imagen mental de el documento, decía 0 pesos para el ejercicio del año 2024, por ejemplo, 0 pesos. ¿Eso qué significa? Que las contribuciones de mejora están establecidos en la ley no se pagan y también no se cobran. ¿A qué se refieren contribuciones de mejora? Está pensado las contribuciones de mejora para subsanar el gasto que hace el Estado para renovar un servicio público que ya existía o que es necesario que se implemente, por ejemplo, la pavimentación de una calle o cambiar el asfalto de un tramo de un camino. Entonces, en la teoría, las contribuciones de mejora la tendrían que pagar las personas, por ejemplo, que viven en la zona. Y en su boleta predial tendría que venir ahí contribuciones de mejoras. Eh, Quiero entender que la razón lógica que no, al Estado le conmina a no cobrar este impuesto es el tema de la reunión se terminará en 10 minutos. Daremos 5 minutos más, salimos y volvemos a entrar, ¿vale? Es que, bueno, al final de cuentas, del Estado es esto, alcanzar el máximo nivel de bienestar posible en términos generales de la población. Por
Por eso considero que sería incorrecto que nosotros ejerciéramos como Estado un gasto particular a un grupo de personas, ¿no? Sobre un bien o un objeto que van a disfrutar, pues, en abstracto la sociedad. Y finalmente el tema de derechos. Los derechos son, yo lo explico de una manera tal vez sencilla y estaré pecando de simplista, de la siguiente manera. Los derechos, los derechos que nosotros tenemos son gasto, una contribución que nosotros debemos hacer al Estado en razón de un servicio extra que nos está prestando. Para subsanar un gasto que está realizando él. Es decir, estamos pagando por este servicio extra, por decirlo de alguna manera, que el Estado nos está dando. Nosotros ya tenemos un acta de nacimiento, pero cuando queremos sacar una nueva copia, debemos pagar. Ese es el concepto de derechos. Nos están dando una acta de nacimiento extra, ¿vale? Esa es la manera más sencilla que yo he encontrado para explicar, tal vez pecando de ser simplista, lo que son las contribuciones, impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Nosotros en esta asignatura, como se llama el derecho fiscal e impuestos, únicamente nos vamos a concentrar en el tema de los impuestos. De manera, pues también lo deseamos, vamos a intentar ser muy concisos a la hora de platicar sobre algunos temas y daremos saltos sobre algunos que nos parezcan un poco más, menos apremiantes, ¿no? Y bueno, por cuestión de tiempo vamos a detener en este momento y reingresamos, por favorcito. Entonces vamos a finalizar.